Quiero que vayan conmigo a sus Biblias. Vamos al libro de Hebreos. No como dijo un amigo, no de ebrios, de hebreos. Había leído mal y dijo, mira, ve Hebreos, ve. No, es Hebreos. Hebreos capítulo 3, verso 7. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón. Dile a tu vecino, no endurezcas el corazón. Dile, no endurezcas tu corazón. Y luego nos da una referencia, dice como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. A pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Durante 40 años. Por eso me enojé con ellos. Dile a tu vecino, Dios se enoja. Dile, Dios se enoja. Él es bueno, dile, Él es bueno, pero también se enoja. En buen guayaco se le pelan los cables. Pero el enojo de Dios siempre tiene razón y es justo. Por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Voy a repetirlo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Haga el dedo conmigo así, diga, cuidado. Diga, cuidado. Ahora imagínese frente a un espejo, porque usted se habla a usted mismo, ahora no le va a predicar al de al lado, y dígale, cuidado. Pero es usted mismo, frente a su espejo. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días. ¿Con qué frecuencia? ¿Se da cuenta que el pastor no es cansón porque quiere ser cansón? Es claro, dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues, si somos fieles hasta el fin, ¿hasta cuándo? Ahora sí, dígale a su vecino, tengo que ser fiel hasta el fin. Confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él. ¿Se da cuenta que cuando usted comenzó su caminar en Dios, usted tenía una confianza donde le decían lo que le decían y usted creía lo que tenía que creer y no cuestionaba, sino que avanzaba? Bueno, ese es el reto que nos está planteando. Entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Y vuelvo a repetir, ¿cómo hicieron los israelitas cuando se rebelaron? Y luego viene la pregunta, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés y quienes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Sabes? Yo sé que durante los días de pandemia vimos cadáveres en el suelo en las calles. Pero en el mundo espiritual me estoy encontrando con frecuencia con gente viva espiritualmente, pero desacelerando su caminar con Dios y empiezan a quedar en el proceso como cadáveres en el camino. El verso número 19 termina y con eso
quiero entrar de lleno en las ideas. Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa ¿de qué? Bien. ¿A causa de? Ahora escúcheme, dile a tu vecino, espero creer. Dígale, espero creer porque en serio quiero entrar. Estos días he conversado con muchas personas, he sido desafiado a orar por muchas personas. Estamos batallando con cosas por todos lados. Enfermedades que tocan el cuerpo de algunas personas y algunas con sentencia de muerte como un cáncer, con situaciones, tú sabes, en la economía donde las cosas en lugar de avanzar porque las puertas se abren, se cierran las puertas y se desacelera todos los planes y proyectos y eso está robando el aliento, ya no solamente de la gente afuera, sino de la iglesia. Hoy estoy viendo creyentes que están batallando, que están ahogándose en el temor, en la ansiedad, en la desesperación. Y esa es una realidad, no la puedo negar, porque somos humanos. Y una de las cosas que necesitamos entender es que hay cosas que nos impiden entrar al descanso de Dios. Estos días estuve orando por ti. Y aunque yo tenía mis ideas que yo quería compartir, fui al Señor y dije, Dios, ¿qué quieres hablarle a tu iglesia? Y una de las cosas que Él habló claramente, háblales acerca de mi reposo. Háblales de lo que necesitan encontrar como camino para llegar al lugar de descanso. El lugar de reposo es el lugar de la renovación, es el lugar del aliento, es el lugar donde uno recupera fuerzas. Cuando tú estás cansado, tú dejas de pensar bien. Y hay mucha gente cansada física, emocional y espiritualmente. Entonces ya no está pensando con lucidez. Y ahora, en lugar de caminar en fe, camina en vista. Y al caminar por vista, lo que ve son solo obstáculos, problemas, adversidades, circunstancias que tienen el poder de robarte la vida, de robarte el futuro. La Biblia dice, cuando Dios nos libere de la cautividad, seremos como los que sueñan. Hay gente que está perdiendo en estos días su capacidad de soñar. ¿Sabes por qué? Porque está viviendo en cautividad. Está viviendo en cautividad. Y yo sé, los días que vivimos son feos, malos. No nos imaginamos vivir días donde antes de acostarnos tengamos que enterarnos de que hubo casi un genocidio. Tantas personas muertas y de forma indiscriminada. ¿Por qué? Porque simples transeúntes estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Y no importó, los fusiles simplemente arremetieron. Vivimos días que no nos imaginamos, llenos de maldad ante nuestros ojos. Y en medio de eso, cuando parece que ya vimos todo, que ya nada nos va a sorprender, algo nuevo ocurre que supera nuestra imaginación para mal y roba nuestra esperanza. Entre las noticias que leí, no solamente fue la matanza que hubo ayer aquí en Guayaquil. Espero que sepan de qué hablo, ¿cierto? No saben de qué estoy hablando. Enhorabuena por los que no saben. Fusiles disparando a gente en un taller, matando, no recuerdo si fueron 8 o 10 personas ya, porque hay tantas. Y algunos simplemente inocentes que estaban en el momento y en el lugar equivocado.
Y ahora resulta que Perú pone militares en la frontera por el tema de la migración ecuatoriana. Porque hay una realidad. Estamos en un tiempo donde la ley es sálvese quien pueda prácticamente. Huya por su vida. Y en medio de esta realidad hemos perdido la capacidad de soñar. Ya no podemos soñar con esa libertad porque cuando estamos en cautiverio no se sueña. Cuando estamos en cautiverio se sobrevive. Y en medio de ese desgaste físico, emocional y espiritual, hay un hecho real que Dios dice: ven a mi reposo, ven a mi descanso. Necesito que vengas a mi lugar secreto para que vuelvas a recuperar fuerzas, vuelvas a recuperar perspectiva y vuelvas a enfocarte en el propósito. Pero hay tres cosas que acabamos de leer que impiden que uno entre en el reposo de Dios. Y cuando digo el reposo me refiero, no importa la circunstancia, porque aunque andes en el medio del valle de la sombra y de la muerte, vivimos en días de valles, de sombra y de muerte. Dígame si no es así. Cada salida a la calle es un atravesar el valle de la sombra, porque no sabes lo que puede pasar. Y en medio de eso, el Señor dice: necesito que vengas a mi reposo. Porque aún en medio de toda esa adversidad y toda esa oscuridad, yo estoy como poderoso gigante a tu lado. Yo soy el ángel que rodea tu vida y te defiende. Pero perdemos la perspectiva de esas cosas y hemos mencionado tres elementos que simplemente los voy a mencionar. Un corazón lleno de maldad, rebeldía e incredulidad. Un corazón lleno de maldad. Y cuando pienso en un corazón lleno de maldad, puedo citar muchas cosas, pero al final yo no puedo conocer el corazón de nadie. Solo Dios conoce tu corazón. Solo Dios lo conoce. Solo Dios conoce lo que motiva tu corazón en cada acción que haces o en cada omisión que haces. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, quizás por egoísmo está omitiendo porque tiene un corazón no conforme al corazón de Dios. El que deliberadamente, de forma indiscriminada, dispara a matar a quien sea, obviamente tiene un problema del corazón. Y ahí lo que acabamos de leer es que no entraron en el reposo porque había un problema en el corazón. Y la pregunta que yo te hago a ti, y realmente me la hago a mí: ¿conoces con genuina honestidad la condición real de tu corazón? ¿En realidad lo conoces? ¿Cuán consciente eres de lo que hay en ti? Yo he tenido que ir delante del Señor constantemente en mi vida y he tenido que decir: Señor, examíname, porque siendo muy honesto, es fácil autoengañarse. Siempre los malos son los otros, no nosotros. Es fácil señalar y no asumir. Pero cuando veo mi vida y yo digo: Dios, ¿por qué aunque estoy en la iglesia no tengo fuerzas? ¿Por qué aunque me estoy conectando, no sé, el temor me gobierna? ¿Por qué mientras hago las cosas que se supone tengo que hacer, pero las cosas solo me debilitan? Tengo que preguntarme: Dios, ¿por qué no estoy entrando en tu reposo, en tu descanso? Y una de las primeras cosas que necesito preguntarme es si con honestidad conozco la condición de mi interior. Lo segundo que me debo preguntar es: ¿estoy siendo genuinamente obediente a las cosas que Dios me está hablando? Porque yo puedo estar aquí. Hay gente que sabe hablar el lenguaje evangélico, pero no vive en obediencia al Señor. Y cuando la vida te desgasta, porque tenemos que pelear la buena batalla, la fe es una batalla.
Y cuando la vida te desgasta y estás luchando y el temor te invade, la ansiedad te gobierna, la depresión te cautiva y muchas cosas que tú sabes te roban fuerzas, te roban esperanza, empiezan a gobernar tu vida, es porque no estamos entrando en el reposo del Señor. Y tú dices, bueno, yo no soy una persona mala. Entonces descartada el corazón malo. Pero la segunda pregunta es, ¿estás viviendo en obediencia genuina a lo que Dios te está hablando constantemente? Porque la rebeldía fue una de las causas por las que ellos no entraron en el reposo. Lo leímos. Y la rebeldía, en términos simples, es oponerse directamente a las cosas que Dios establece y hacerlo en forma sostenida. Rebeldía es cuando Dios me pide algo y yo decido no hacer caso y sostener mi postura ante lo que Él me está diciendo. Eso es rebeldía. Entonces, cuando yo siento que mis fuerzas se agotan, que mis sueños se esfuman, que mis esperanzas se diluyen, de que no hay futuro, no hay esperanza, de que tengo el temor, la ansiedad gobernando mi vida y no estoy entrando en el reposo y digo, bueno, no tengo un mal corazón, pero estoy viviendo en rebeldía, obvio, porque lo acabamos de leer, ellos no entraron en mi reposo porque se rebelaron en un día. La tercera cosa es la incredulidad. Y la incredulidad es quizás la causa más sutil y frecuente por la que la gente, sobre todo los creyentes, no logran entrar en el descanso del Señor. La incredulidad es dejar de confiar. Y todo está relacionado, esa es la verdad. Pero cuando yo dejo de confiar, cuando dejo de creer, cuando dejo de entender que Dios realmente cumple lo que Él dice y empiezo a caminar en desconfianza, la incredulidad hace que yo trabaje en mis fuerzas. Y el problema de trabajar en mis fuerzas en el día oscuro que vivimos es que, seamos honestos, mis fuerzas no me alcanzan. Yo tengo que levantar el ánimo de mi casa todos los días. Dígame si usted no tiene que levantar el ánimo de su casa. Cuando la economía no está bien, ¿usted tiene o no tiene que levantar el ánimo de su esposa? Decirle, no, tranquila, mamita, vamos a salir adelante. Cuando la economía no está bien, dígame si usted no tiene que levantar el ánimo de su esposo. Tranquilo, papito, el Señor nos va a bendecir. Cuando la inseguridad golpea, dígame si usted no tiene que levantar el ánimo de su casa. No, el Señor va a estar con nosotros, no tengamos temor, vamos a movernos en fe, en cuidado. Sabiamente, obviamente. Pero cuando empezamos a desacelerar nuestra confianza, a mermar nuestra confianza, la incredulidad empieza a cobrar fuerza. Y sabes, cuando oraba por la iglesia en esta semana y oraba por lo que Dios quiere hablarnos como iglesia, esta palabra era la que Él me decía: enséñales a entrar en mi reposo, enséñales a entrar en mi descanso, enséñales a entrar en el lugar secreto, porque ahí todas las cosas son hechas nuevas. Todas. Quiero que vean Hebreos capítulo 4, verso 1. Todavía dice la palabra. Diga conmigo, todavía. Ahora diga conmigo, qué bueno. Ahora dígale a su vecino, qué bueno. ¿Qué cosa es bueno? Que todavía. Todavía. Dígale usted, ¿qué cosa? Sigue vigente la promesa. Mira, las promesas de Dios no caducan. Dile a tu vecino, Dios mantiene su palabra. Dile, Dios mantiene su palabra. Y no depende de circunstancias. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso.
Todavía, todavía. Y yo debo dar gracias que en medio de los valles que estamos atravesando, que son de sombra y que son de muerte, su promesa sigue viva. Su promesa sigue viva. Mira, no te sientas mal si has batallado con tu esperanza, con tu confianza. No te sientas mal si sientes que, bueno, no se te ha dañado el corazón, pero si has actuado en rebeldía, porque Dios hoy te está diciendo, eso te impide entrar en el reposo, entra al reposo. No te sientas mal si la incredulidad es lo que te está impidiendo entrar en el reposo. Y te digo 3 cosas puntuales con las que tú te puedes dar cuenta de que tu incredulidad está creciendo. Una, cuando dejas de crecer en tu fe. La fe es algo que tiene que ir creciendo. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y cuando tú dejas de crecer en tu fe, cuando tú dejas de crecer en ella, tú dejas de creer. Hay gente que piensa que con lo que cree es suficiente para sostener lo que tiene que vivir. No es así. El propósito de Dios con tu vida, demanda que tú crezcas en fe. Y cuando tú dejas de crecer, porque dejaste de abrir la Biblia, porque dejaste de congregarte, porque dejaste de estudiar seriamente, no te metiste en un crecimiento para poder ser formado, porque la fe viene por el oír la palabra, por el entender la palabra, por crecer en el conocimiento de la palabra. 3:30 de la mañana hoy. Me desperté. Ok, Dios, ¿cuál es el asunto? Dígame. Dios te despierta y uno dice, habla, tu siervo escucha. Pero háblame en sueños, por favor. Y ahí estoy con Biblia abierta. No pensando en lo que tengo que predicar, sino alimentando mi alma, alimentando mi corazón. Y Dios me lleva a Eclesiastés y estoy leyendo todo el libro de Eclesiastés. Y las horas van pasando. Y no solamente estoy leyendo, estoy meditando, porque siento que Dios me está hablando. Pastor, ¿y cuántas veces ha leído Eclesiastés? Demasiadas. Podría recitar de memoria muchos de sus tramos del texto. Pero cuando Dios quiere hablar, yo necesito abrir la palabra. Y cuando dejo de crecer en mi fe, la incredulidad empieza a apoderarse. Y el problema de la incredulidad es que no me permite entrar en el descanso. Entonces, cuando estoy en la palabra, creciendo en mi fe, o estoy estudiando, porque estoy con sed de estudiar, esa es la verdad. Pastor, ¿y qué usted no estudia? Sí, yo he estudiado. Tengo la licenciatura en teología, tengo estudios de maestría en teología. Sí, pero Dios es profundo, me explico. Y yo quiero seguir creciendo, porque en el valle que estamos atravesando, yo necesito estar en el descanso del Señor, donde mis fuerzas se renuevan. La segunda cosa que es evidente que tu fe ha crecido, que la incredulidad está creciendo en ti, es cuando dejas de avanzar en tu propósito. El propósito es lo que Dios te propone a vivir, no lo que te obliga a vivir. Él dice, mira, yo te creé con propósito y yo te invito a vivir el propósito, pero no te voy a obligar a vivir el propósito. Y con cada paso que tú das en el propósito de Dios, tú vas creciendo y la incredulidad va disminuyendo porque vas confiando. Y una de las cosas que yo necesito constantemente recordarme es, Señor, ¿estoy cerca, avanzando en el propósito o lo estoy abandonando? Lo estoy abandonando. ¿O me estoy comprometiendo? Y estoy ahí con el corazón abierto delante de Dios, creciendo en mi fe mientras leo Eclesiastés, por ejemplo, esta madrugada. Y Dios me dice y me detiene con fuerza: no seas ligero en hacer una promesa a Dios si te vas a tardar en cumplirla.
Eso a Dios no le agrada. Y tú sabes, uno a veces hace promesas a Dios que uno las olvida. Pero Dios no las olvida. Y cuando dejo de avanzar en el propósito, entonces empiezo a perder sentido en mi vida, ¿sabes? Y esto me duele porque hay gente que tiene propósito y está dando vueltas en círculo en su vida, en lugar de avanzar a donde Dios los quiere invitar a vivir. Y obvio, cuando das vueltas en círculo, pierdes sentido, pierdes interés, tus fuerzas se desgastan, la vida ya no es lo que debía ser y tú dices, ¿para qué? Tercera cosa, cuando dejas de creer en sus promesas, cuando dejas de creer en las promesas, es cuando la incredulidad empieza a cobrar fuerza. No he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigar un pan. Y todos los justos, ¿dónde están en esta tierra? Pastor, es una tierra de mucha violencia. Pero como le decía Dios, Abraham, mira, si encuentras ahí un justo, por causa de ese justo, yo haré misericordia sobre esa ciudad. El problema es que no había justo. Pero Dios dice, no he visto al justo desamparado. Entonces, cuando dejo de creer en las promesas, cuando dejo de avanzar en el propósito, o cuando dejo de crecer en la fe, la incredulidad empieza a crecer. Y si no estoy entrando en el reposo para renovar mis fuerzas, obviamente todo eso me va a golpear. Y no tengo todo el tiempo para hablar todo lo que quiero, pero quiero sembrarte estas ideas puntuales. No te sientas mal si dejaste de crecer en tu fe. Hoy es el día de retomar. No te sientas mal si dejaste de creer en sus promesas. Hoy es el día de volver a creer. No te sientas mal si dejaste de caminar en tu propósito. Hoy es día de retomar tu camino. Hubo un hombre en la Biblia llamado Elías. Elías era un hombre de verdad impresionante. Elías era un hombre que uno dice, wow, yo quiero una doble porción, decían algunos, como la de Elías, porque ese es un hombre de fuego, de poder, de impresionantes milagros. La gente está impresionada por lo que Dios hace con su vida. Y ese hombre, el libro de Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones. ¿Cómo es eso, pastor? Que sentía como cualquiera de nosotros. Y en medio de sus pasiones, un día está cansado, ha batallado, pero no ha pausado y no logra encontrar el lugar de regreso, el camino de regreso al descanso de Dios, y entra en depresión. Porque cuando tú no descansas en Dios, la ansiedad, el temor, la depresión, la culpa, todo lo que el enemigo pueda usar, lo va a usar para hundir tu vida, para desalentarte. Y no hay cosa más fea que el desaliento, porque ya no tienes aliento. Y ahí está Elías, en medio de una búsqueda para encontrar el camino de regreso al lugar secreto. Y llega un momento en medio de esa angustia, donde Elías dice, basta ya, Señor, quítame la vida, basta. Y yo sé que mucha gente se siente así. Ya no puedo con esta carga, es demasiado grande el peso que llevo, es muy grande, es gigantesca el desafío que experimento. Y Elías está ahí. Basta, ya no, quítame la vida. Créeme, Dios, quítame la vida. Y eso es algo que pasa entre los creyentes. Y no digo que esté mal, porque es una realidad. Y te resumo la historia.
Elías entra en una cueva. Está tan agotado que desfallece. Y oh, bendito sea el Señor. Su ángel viene y lo alimenta. Le dice: descansa, renuévate, reposa. Y lo alimenta. Luego Elías se despierta y a veces parece que uno, ya tú sabes, recobré fuerzas, pero sigo débil. Y vuelve a dormir. Créelo o no, a veces lo más espiritual que puedes hacer es apagar las noticias y acostarte a dormir. ¿Eso es espiritual? Sí. Voy a vivir en el espíritu. No, tampoco me malentiendas. Y se vuelve a dormir Elías. Y el ángel lo vuelve a cuidar. Y cuando volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, porque si hay algo que te puedo decir es que Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas oportunidades. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, ¿qué hizo? Lo tocó. Y le dijo, ¿puedes leer conmigo qué le dijo? Levántate y come. ¿Por qué? Largo camino te resta. Quiero pedirte que te pongas de pie conmigo. Cuando tú entras en el reposo de Dios, tú recuperas el sentido de tu vida. Tus fuerzas se renuevan. Tu vida se transforma. Y si hay algo que la iglesia hoy necesita, es volver al reposo del Señor. Estás cansado, cansada, desfalleces, te sientes agobiado, agobiada, vives en temor, vives en ansiedad. Eso es parte de la vida. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confía, yo he vencido al mundo. Levante sus manos. Padre, quiero darte gracias